¿Qué tal está usted, don Eric Gutiérrez? Muy bien, don Luis. Nos han preparado un guión intenso para Deportes en Libertad. Luego usted Totalmente. y don Guillermo. Totalmente, don Luis. 5-0 ganó ayer. Bueno, 0-5 el Atlético de Madrid. Joder. No me diga, hemos ganado ayer. Sí, 0-5, don Luis. O sea, no se dice todos los días eso. Toma ya. Bueno, vamos con las noticias de las 7:30. Guerra abierta entre Partido Popular y Vox NX a 2 días de las elecciones de Aragón. El enfrentamiento lo abrió Santiago Abascal, que afirmó desde la cuenta oficial de Vox que PSOE y PP comparten prácticamente todas las políticas en Bruselas. En un acto en Monzón, Huesca, aseguró además que los populares mantienen 1000 discursos según el territorio y que apoyan en la Unión Europea políticas de inmigración y medio ambiente que en España dicen rechazar. También les acusó de impulsar una guerra sucia para tapar casos de corrupción y prometió que Vox denunciará tanto al PP como al PSOE. El PP respondió horas después desde su cuenta oficial mostrando su hartazgo con Vox y llegando a cualquier ataque personal contra Abascal, recordando que los insultos recientes proceden de cargos de su propio partido. Estos mensajes aludían a audios internos en los que dirigentes de Vox criticaban duramente a su líder, a los que Abascal restó importancia. Lejos de rebajar el tono, Vox volvió a cargar contra los populares, acusándolos de aplicar políticas del PSOE, de promover campañas internas y de respaldar en Bruselas la agenda verde. El PP replicó que Vox actúa como Bolaños y zanjó el choque asegurando que mientras que Vox hace oposición al PP, ellos se la hacen a Pedro Sánchez. Vox cerró la disputa en el último mensaje acusando a los populares de querer engañar a los españoles y recordando una declaración pasada de Feijóo sobre pactos con su partido. Por otro lado, un motín protagonizado por jóvenes vinculados a bandas latinas en el Centro de Educación e Entrenamiento de Menores de Juslibol, en Zaragoza, dejó este pasado jueves ayer al menos 14 personas heridas, entre ellas 9 agentes de la Policía Nacional, según confirmaron fuentes policiales y el gobierno de Aragón. La situación quedó controlada tras la intervención de varias unidades antidisturbios. Bueno, que se están pegando como si no hubiera un mañana en las redes, el PP y Vox. El PP filtrando a medios amigos información contra Vox. Vox diciendo que el PP es corresponsable de todas las políticas que nos llevan a la ruina. Bofetadas de un lado, bofetadas de otro. Y mucha gente mirando y diciendo: Dios mío, ¿por qué se pegan entre ellos en lugar de atizar al PSOE? No, no os peguéis, no. Al contrario, que se peguen, y que se peguen más. Se pegan poco. Tendrían que haber estado en la campaña electoral todo el día, de la mañana a la noche, pegándose el uno al otro. Si ya pasó en Extremadura, y ya lo dije en Extremadura, que era una buena noticia que se partieran la cara los dos en la campaña electoral. Porque con eso el efecto era que quedaba desdibujada la campaña del PSOE. En Extremadura, precisamente porque se dedicaron el PP de María Guardiola y Vox a atizarse como si no hubiera un mañana, el PSOE desapareció de la campaña. Y en Aragón, ahora que se están pegando PP y Vox, pues ya el PSOE ha desaparecido de la campaña. Si es lo que tienen que hacer, si vamos a un nuevo bipartidismo, donde solo va a quedar un partido soberanista, que es Vox, y otro partido enfrente, que será o PP o PSOE. Yo prefiero que sea el PP, porque el PP no es una máquina criminal, y el PSOE sí es una máquina absolutamente inmisericorde de delincuencia. Entonces yo quiero que sea el PP, que queden al final pues un partido a la derecha, Vox, y un partido a la izquierda, que es el PP. Y ya está, y que se peguen entre los dos. Pero si es que para las campañas electorales son para eso. Así que a mí no me escandaliza nada. Hombre, lo de que el PP recurra un poquito al juego sucio, tratando de filtrar cintas internas de Vox, pues me parece una jugada infantil, porque no va a ningún lado. Pero por lo demás, que Azcón critique a Vox, pues hace muy bien. Y que Vox critique a Azcón, pues hace muy bien. Que Nolasco ponga verde al PP, hace muy bien. Que el PP ponga verde a Abascal, pues hace muy bien. Y todo ello no dice nada de cara a lo que va a pasar el lunes. Este domingo, pues asistiremos a muy posiblemente, vaya usted a saber, porque el pueblo es soberano y hace lo que le da la gana. Pero parece, por lo que apuntan las encuestas, a que Vox tendrá un resultado extraordinario, el PP ganará las elecciones lejos de la mayoría absoluta, el PSOE se va a meter un castañazo de los de agárrate y no te menees, y vamos a un escenario tipo el extremeño. Y después de haberse estado dando durante la campaña electoral, pues el lunes se tendrán que sentar Azcón y Nolasco a hablar, y se sentarán y hablarán, y habrá acuerdo de gobierno.
Si no pasa nada porque la gente se pegue. ¿Recuerdan lo que decía ayer don David Alandete en su entrevista sobre Vance? Recordaba un dato, pues, muy interesante. J.D. Vance decía en 2016 que Trump era Hitler. Y miren, pues ahora está de vicepresidente con Trump. ¿Por qué? Pues porque una cosa son las descalificaciones durante primarias o en campañas electorales y otra cosa es luego pues la realidad de lo que la gente quiere. La gente eligió a Trump y Trump pues al final mira a su alrededor y decidió que Vance, aunque le hubiera atacado en el pasado, pues era un tío que merecía la pena y le ha puesto de vicepresidente. Y ya está, y se fuma un puro. Y no pasa nada, así que por favor, a todos los que les tiemblan las piernas de que hacen PP y Vox pegándose en vez de pegar al PSOE. No. Lo que tienen que hacer es pegarse y olvidarse del PSOE. El PSOE ya no es nada. El PSOE va camino de la desaparición. Y el PSOE en Aragón, en la campaña de Aragón, como pasó en la campaña de Extremadura, está desapareciendo. Y en la campaña de Aragón, además, con más motivo. Porque Pilar Alegría está viendo cómo pues una mayoría de militantes y cargos socialistas están pasando absolutamente de ella. Es que le cuesta hasta llenar los mítines, porque están todos los que fueron insultados y humillados por la inquina que Sánchez y Pilar Alegría tenían a Lambán, están todos mirando y diciendo: ¡ay, te esnafres, maña! Y se va a esnafrar. Y muy posiblemente tenga el peor resultado de la historia del PSOE en Aragón. Así que lo dicho, por favor, la gente a la que le tiemblan las piernas, que no se dedique a la política. La política es para gente recia, no pasa nada porque se peguen PP y Vox. Es más, se pegan poco. Bueno, mientras tanto, en Navarra sigue sin dimitir nadie por el escándalo de la violación de un niño de 4 años en un centro de menores tutelado. Uno de los episodios más asquerosos que hemos visto en los últimos años. Y mira que ha habido episodios asquerosos, pero este se lleva la palma. Y encima pretendían los del gobierno navarro amenazar a los que están denunciando esto. ¡Canallas! ¿Habéis permitido que se viole a un niño de 4 años en un centro de menores? El gobierno de Navarra ha reconocido que se produjo una agresión a un menor en un centro tutelado por la administración foral, según adelantó El Español. Los hechos ocurrieron el 17 de enero en un piso de menores gestionado por la Fundación Amigo en Mutilva, cerca de Pamplona. Un niño de 4 años sufrió una agresión sexual presuntamente cometida por otro interno de 16. El Ejecutivo Foral confirmó el incidente y defendió su actuación. El gobierno protege a los menores y la intervención se ha ajustado al protocolo, afirmó el vicepresidente y portavoz Javier Ramírez. No obstante, han trascendido datos que matizan esta versión. El menor fue llevado ese mismo día al Hospital Universitario de Navarra, pero su madre no fue informada hasta el día siguiente. Además, el propio centro admitió una posible negligencia al permitir que el niño estuviera solo en la cocina cuando ocurrieron los hechos. El caso se conoció días antes de que la presidenta navarra, María Chivite, inaugurara en Pamplona el primer centro integral para víctimas menores de abuso sexual. Nadie ha dimitido. Nadie ha salido a dar explicaciones y se están conociendo detalles espeluznantes. Para empezar, que se incumplieron los protocolos y se mandó a ese niño de 4 años a ese centro de menores cuando no tenía que haber ido ahí. A la madre ni la informaron de la agresión sexual cuando llevaron al niño al hospital. Y ahí siguen los corruptos del Partido Socialista de Navarra, agarraos al sillón desde el que parece que han estado robando como cerdos, y mientras tanto niños de 4 años violados en centros tutelados dependientes del gobierno de Navarra. Teníamos una red de alta velocidad española. Ahora parece que ya va a haber que quitarla. Vamos a tener una red de media velocidad española, escuchen.
Adif ha prorrogado hasta el 13 de diciembre el aumento de unos 25 minutos en los tiempos de viaje de los trenes de alta velocidad entre Madrid y Barcelona, una medida que en principio iba a mantenerse solo hasta la próxima semana. Según fuentes del gestor de infraestructuras, la ampliación se ha adoptado a petición de los propios operadores para facilitar la planificación y venta de billetes. La fecha coincide con el fin del actual horario de servicio ferroviario. De este modo, los trayectos entre Madrid y Barcelona con Renfe, Wigo e Irio superarán las 3 horas de duración y en algunos casos las 3 horas y media, frente al promedio anterior de 2 horas 45 minutos. El ajuste entró en vigor el martes tras acordarse un plan alternativo entre Adif y las compañías para dar más margen a las labores de inspección y mantenimiento de la línea, después de semanas de incidencias y limitaciones temporales de velocidad que han provocado retrasos en el corredor con más tráfico de la alta velocidad española. El plan incluye también la supresión de los últimos trenes del día en esta ruta, con el objetivo de facilitar tanto la operación de las compañías como los trabajos de conservación de la infraestructura. No dudo de la necesidad de esto, pero lo indignante es que hayamos llegado a tener esa necesidad. Este gobierno se ha gastado el dinero en pagar a todo tipo de pretendidos cómicos y de locutores progres en la televisión de todos. Se ha gastado más dinero en renovar a David Broncano de lo que cuesta lo que necesita el doctor Mariano Barbacid para terminar de curar el cáncer de páncreas. Este gobierno para las vías férreas españolas no tenía dinero para colocar pilinguis en empresas dependientes del Ministerio de Transportes. Sí, por cierto, y sigo insistiendo en por qué se ha duplicado el personal de Traxa y de Ineco desde que ha llegado Sánchez al poder. Hacía falta por que había mucha carga de trabajo, pues a la vista de los resultados no parece que haya tenido mucho éxito. ¿O es que han metido a un número de enchufados igual al de trabajadores que había antes? No lo sé, me gustaría saberlo. Ahora 25 minutos más va a tardar el trayecto del AVE entre Madrid y Barcelona, porque claro, hay que revisar las vías, acometer obras para ir mejorando las cosas. Se quitan además trenes de última hora de la noche para tener más tiempo para las tareas de mantenimiento. Todo esto por haber dejado que las infraestructuras se caigan a pedazos, porque el dinero había que dedicarlo a otras cosas. Por ejemplo, 100 millones de dólares creo que regaló Pedro Sánchez de nuestro dinero a la fundación de Bill Gates, porque como todo el mundo sabe, Bill Gates es pobre de solemnidad y necesita que los españoles de a pie que trabajan poniendo ladrillos le den dinero para su fundación. Para algunas cosas sí, para otras no. Para hacer préstamos a países del norte de África para que mejoren sus infraestructuras, sí, pero para mantener las infraestructuras españolas, no. Y lo peor es pensar que antes del accidente de Adamuz hubo 170 avisos. No es un número al azar, es que hubo 170 al menos. Todos los avisos de los maquinistas, oiga, que en este tramo esto se mueve el tren de una forma que no es normal, todo eso se iba a un cajón, ni daban acuse de recibo. Y ahora de repente pues no tienen más remedio que adoptar medidas drásticas y van a tener que dedicar dinero a esto. Esperemos que no se lleven mordida también en esto, aunque bueno, ¿qué quieren que les diga? Todavía las mordidas sobre cosas que se hagan bien, pues serían pasables. Pero es que encima, viendo cómo van los casos Ábalos, Cerdán, tal, es que encima se han estado cobrando mordidas por cosas que se hacían mal. Todavía no sabemos qué ha fallado en Adamuz. La investigación está muy centrada en una soldadura. Yo ya he dicho que ojo con las investigaciones unidireccionales, porque no sabemos si lo que rompió fue la soldadura o si lo que rompió fue el guardaagujas y como resultado se produjo torsión y rompió la soldadura. Ojo con las investigaciones unidireccionales y sobre todo, ojo con centrarnos solo en los raíles. ¿Qué demonios pasó en el centro de Adif, en el centro de control de Adif? ¿Cómo es posible que se perdiera un tren durante una hora?
En una vía férrea, pues todavía si fuera en mitad del mar dices, oiga, es que el mar es muy grande y puede estar en cualquier dirección. En una vía férrea, pues en fin, es difícil que se pierda alguien, ¿eh? Pues se perdió un tren durante una hora. Y seguimos sin saber por qué. Bueno, petición de elecciones adelantadas en Rumanía tras conocerse, gracias a Estados Unidos, cómo la Unión Europea interfirió en la campaña. Y esta noticia merece un comentario. Los dirigentes nacionalistas Călin Georgescu y George Simeon han reclamado la repetición de las elecciones en Rumanía tras la difusión de un informe procedente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que, según afirman, cuestiona la actuación de instituciones europeas y de grandes plataformas digitales durante las presidenciales de 2024. Ambos líderes, actualmente en la oposición, han lanzado mensajes dirigidos a la comunidad internacional para pedir respaldo a la convocatoria de nuevos comicios lo antes posible. En sus declaraciones sostienen que el proceso electoral estuvo influido por decisiones externas y denuncian una supuesta manipulación del debate público a través de las redes sociales. ¿Recuerdan ustedes lo que pasó en Rumanía? Iba ganando un candidato y la Comisión Europea movió los hilos para que a ese candidato se le prohibiera presentarse a segunda vuelta. Y lo hicieron, además con una acusación. No, es que ha puesto en marcha campañas a través de las redes financiadas por Putin. ¡Era mentira! Había habido una campaña en favor de este candidato, pero resulta que quien la había puesto en marcha era un partido de oposición a ese candidato. Fue una jugada perfectamente meditada para ponemos en marcha esa campaña en favor de este candidato y decimos que ha sido Putin el que la ha puesto en marcha. Ya se lo he dicho a ustedes muchas veces. Cuando vean ustedes, hay dos cosas que funcionan con los progres. Siempre. Bueno, habrá alguna excepción, no generalicemos. Pero casi siempre. El 90 y pico % de las veces. Primera cosa, si ven a un progre hablar de una causa aparentemente benéfica, pregúntense inmediatamente por dónde piensa robar dinero con esa causa benéfica, porque funciona casi siempre. No, porque los niños hambrientos en no sé dónde. El tío tiene una ONG por la cual se va a llevar la pasta de las donaciones para los niños hambrientos. Casi nunca falla ese razonamiento con los progres. Y hay una segunda cosa. Cuando vean a un progre acusar a alguien de algo, es porque él está haciendo ese algo. Y lo que hicieron con Rumanía fue acusar al candidato soberanista de que estaba manipulando con las redes la campaña. Bueno, pues ahora sabemos, gracias al Congreso americano, que era al revés. Y que es la Unión Europea quien manipuló la campaña, quien influyó en la campaña, imponiendo a las redes sociales la censura de determinado tipo de mensajes, la publicidad de determinado tipo de mensajes. Vamos, que las elecciones en Rumanía fueron un fraude completo, un golpe de Estado dado por la Unión Europea. Ya ha habido otros golpes de Estado, ¿eh? La Unión Europea a lo largo de los años se ha ido cavando su propia tumba a base de intervenir en la política de países europeos, empezando por aquello de prohibirle al primer ministro griego hacer un referéndum sobre las medidas de restricciones presupuestarias en Grecia, porque lo que había que hacer era provocar que los jubilados griegos quedaran en la indigencia para poder rescatar a los bancos alemanes y franceses que habían invertido en deuda griega a sabiendas del riesgo de la deuda griega y cobrando unos diferenciales de interés bien grandes. Si cobraste diferenciales tan grandes porque había riesgo, ¿por qué tuvimos los europeos luego que asumir tus pérdidas? Tío, sabías que había riesgo, por eso cobrabas un diferencial. Entonces, ¿por qué tenemos que intervenir los demás? Pues tuvimos que rescatar a los bancos alemanes y griegos, imponiendo a Grecia unas condiciones absolutamente draconianas. Y cuando el primer ministro griego quiso hacer un referéndum, pues le doblaron la mano desde Bruselas. Se lo impidieron. La Unión Europea se ha convertido en un club progre que tiene el morro de intervenir en las elecciones, en las campañas de los países componentes, y luego le dice a Trump
¿quién eres tú para interferir en nuestra vida política? ¿Y quiénes sois vosotros para interferir en la vida política de los países europeos? En vez de limitaros a ser la voz de la voluntad soberana libremente expresada de los ciudadanos de los distintos países. En fin, desde Venezuela siguen llegando noticias, pues, que muestran cómo los chavistas, pues ahora son los mejores mayordomos de Donald Trump. Escuchen. El Parlamento de Venezuela ha aprobado por unanimidad en primer debate el proyecto de ley de amnistía para presos políticos impulsado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez. La iniciativa abarca casos desde 1999, cuando el chavismo llegó al poder, y excluye a los procesados o condenados por violaciones graves de derechos humanos. El texto aún debe superar un segundo debate para su aprobación definitiva. El proyecto será sometido ahora a consultas con distintos sectores sociales. Para ello, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha designado una comisión especial presidida por Arreaza e integrada por 18 diputados, entre ellos Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro, e Iris Varela, a los que ha permitido tramitarlo con rapidez. Maduro Guerra, tras equiparar a su padre detenido en Estados Unidos con el expresidente sudafricano y Nobel de la Paz Nelson Mandela, dijo esperar que una vez aprobada la ley se haga política sin violencia, sin odios, sin misiles, sin invasión militar y sin secuestro de presidentes. Bueno, ley de amnistía aprobada en primera instancia por unanimidad en el Parlamento chavista, que es un parlamento farsa, es un parlamento nombrado y controlado por los chavistas, pero muy curioso el cómo durante los debates de esa ley de amnistía que Estados Unidos le ha exigido a Delcy Rodríguez, pues había parlamentarios chavistas que no aplaudían los llamados a liberar a los presos políticos, y entonces Jorge Rodríguez les señalaba a aplaudir, y todos aplaudiendo, y aprobado por unanimidad. Obviamente el régimen chavista va a intentar ganar tiempo, va a intentar retardar al máximo las cosas. Ahora esto tiene que pasar por una segunda lectura, bla, bla, bla. Pero las cosas están yendo muy rápido y no creo que vayan a poder ganar demasiado tiempo. Y al final la ley de amnistía pues es sorprendentemente positiva, en el sentido de que amnistía a todos los presos políticos del chavismo, pero va a excluir de la amnistía a los propios chavistas que hayan cometido violaciones de los derechos humanos. Es decir, los torturadores van a tener que pagar por lo que han hecho. Así que, pues ni tan mal. Y hay que reconocer que están yendo en Venezuela las cosas a una velocidad infinitamente mayor de la que yo mismo me pensaba. Bueno, ay, perdón por la carraspera. Vamos con don Francisco Carrera, don Paco Carrera, para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, don Paco. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este viernes en la Gaceta destacamos en portada las siguientes noticias. Una ONG respaldada por Soros financió con más de 3 millones de dólares a grupos activistas contra las deportaciones de inmigrantes ilegales en Estados Unidos. Además, otra agencia de la ONU se declara en quiebra. El comisario de Derechos Humanos pide de urgencia 400 millones a los Estados miembros. Más asuntos que pueden encontrar en la Gaceta. Arraigo y reagrupación familiar. Así creó el PP el sistema que permite la regularización masiva de inmigrantes ilegales. Y en la Comunidad Valenciana, Vox impulsa en las Cortes Regionales una comisión de investigación por las adjudicaciones de viviendas protegidas a cargos del Partido Popular de Alicante. Y también, cómo no, les recomendamos como siempre a nuestros columnistas. Este viernes los oyentes podrán leer a Hughes, a Carlos Marín Blázquez y a Javier Torres. Muchas gracias y un saludo desde la redacción de La Gaceta. Muchísimas gracias, don Paco. Hacemos una breve pausa publicitaria y a las noticias de las 8.